La dimensión espiritual. Hermanos y hermanas, me gustaría abordar el tema de los valores espirituales con la definición de los valores de espiritualidad. Para empezar, permítanme decir como seres humanos, nuestro objetivo básico es el de disfrutar de una vida feliz. Todos queremos experimentar la felicidad. Es algo natural para nosotros buscarla. Este es el propósito de nuestra vida. La razón de ello es bastante obvia. Cuando perdemos la esperanza, el resultado es que nos deprimimos y hasta es posible que nos volvamos suicidas. Nuestra propia existencia está pues fuertemente arraigada en la esperanza. Si bien no existe ninguna garantía de lo que nos va a traer el futuro, porque somos capaces de continuar viviendo, tenemos esperanza. Por tanto, podemos afirmar que el propósito de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, es la felicidad. Los seres humanos no son productos de las máquinas, son más que simple materia. Nosotros sentimos y experimentamos, por ello el bienestar material por sí solo nos basta. Necesitamos algo más profundo, aquello que normalmente defino como afecto humano o compasión. Con el afecto humano o compasión, todas las ventajas materiales que tenemos a nuestra disposición pueden ser muy constructivas y producir resultados positivos. No obstante, sin él las ventajas materiales por sí solas no conseguirán satisfacernos ni tampoco aportarnos ningún grado de paz mental o felicidad. De hecho, las ventajas materiales sin el afecto pueden incluso crear problemas adicionales. En consecuencia, podemos afirmar que el afecto o compasión es la clave para la felicidad humana. El primer nivel de espiritualidad. Las religiones del mundo y su valor para la humanidad, en el buen sentido de la palabra. El primer nivel de espiritualidad para los seres humanos de cualquier lugar del mundo es la fe en una de las muchas religiones que existen. En mi opinión, cada una de las principales religiones mundiales cumple una importante función, pero para que éstas contribuyan eficazmente en beneficio de la humanidad, desde el aspecto religioso, existen dos factores importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es que los practicantes, a título individual de todas estas religiones, es decir, nosotros mismos, debemos practicarlas de forma sincera. Así no veamos el ejemplo. Las enseñanzas religiosas deben de ser parte integral de nuestras vidas. No han de estar desligadas de esa práctica. Seamos más espirituales. A veces entramos en una iglesia o un templo y recitamos oraciones, o quizás generamos algún tipo de sentimiento espiritual. Pero en cuanto salimos a la calle, esta sensación religiosa desaparece totalmente. Esto no es forma correcta de practicar. El mensaje religioso debe permanecer con nosotros donde quiera que estemos. Las enseñanzas de nuestra religión tienen que estar presentes en nuestras vidas de tal forma que cuando realmente necesitamos o pidamos bendiciones a fuerza interior, estas enseñanzas estén ahí como valores espirituales. Incluso en esos momentos estarán ahí cuando experimentemos dificultades, porque estarán constantemente presentes. La religión solo puede ser realmente eficaz cuando se ha convertido en parte integral de nuestras vidas. Necesitamos, asimismo, experimentar con mayor profundidad los significados y valores espirituales de nuestra propia tradición religiosa. Necesitamos conocer estas enseñanzas no solamente a nivel intelectual, sino también a través de nuestra propia experiencia más profunda. A veces comprendemos diferentes ideas religiosas en un plano demasiado superficial o intelectual, sin un sentimiento más profundo.
la eficacia de las religiones queda limitada. Así pues, debemos practicar de forma sincera y la religión volverla espiritual, mas no una institución que rige bajo el yugo de un Dios castigador, sino hemos de convertir en parte de nuestras vidas los valores espirituales, así no permanezcamos al templo. El segundo nivel de espiritualidad, la compasión como religión universal. El segundo nivel de espiritualidad es más importante que el primero, porque sin importar lo maravillosa que pueda ser una religión, las personas que la aceptan siguen siendo un número muy limitado. La mayoría de las 5 o 6 mil millones de seres humanos que hay en nuestro planeta probablemente no practican ningún tipo de religión. De acuerdo con la formación que han recibido por parte de su familia, quizás se identifiquen como pertenecientes a uno u otro grupo religioso. Yo soy de influencia hindú. Puedo ser budista o no, o ser cristiano o no, pero en profundidad, la mayoría de estas personas no son necesariamente practicantes de ninguna fe religiosa. Esto es así y está bien. El hecho de que una persona adopte o no una religión es un derecho individual de cada uno. Todos los grandes maestros de la antigüedad, tales como Buda, Mahavira, Jesucristo y Mahoma, nunca lograron crear una conciencia espiritual de toda la humanidad, en todos los seres humanos. En realidad, nadie puede hacer tal cosa. Si estas personas no creyentes se llaman a sí mismos ateas, no importa. De hecho, según algunos eruditos occidentales, los budistas también son ateos, dado que no aceptan el concepto de un creador, y por ello a veces añade una palabra más al descubrir que los no creyentes, y es la palabra extremista, los llamados creyentes, otros extremistas. Estas personas no son solamente no creyentes, sino que son extremistas en su visión al sostener que la espiritualidad no tiene ningún valor. Sin embargo, debemos recordar que ellos también forman parte de la humanidad y que como todos los seres humanos, tienen el deseo de ser felices, de vivir una vida feliz y en paz. Este es el punto importante. Por mi parte, creo que no hay nada malo en continuar siendo no creyente, pero mientras seamos parte de la humanidad, mientras seamos seres humanos, tenemos necesidad del afecto humano, de la compasión humana. Y esta es en realidad la enseñanza fundamental de todas las tradiciones religiosas. El punto esencial es la compasión o el afecto humano. Sin este, incluso las creencias religiosas pueden resultar destructivas. Por tanto, la esencia en la religión incluso es la bondad de corazón. Desde mi punto de vista, el afecto humano o la compasión es la religión universal, sea no creyente o no. Todos necesitamos afecto humano y compasión porque nos da fuerza interna, esperanza y paz mental. Resulta pues algo indispensable para todos. Examinemos, por ejemplo, la utilidad de un corazón bondadoso en la vida cotidiana. Si nos sentimos de buen humor cuando nos levantamos por la mañana, si hay en nosotros un sentimiento de bondad, automáticamente nuestra guerra interna se abre a ese día. Incluso en el caso de que nos encontremos en una persona desagradable, no experimentaremos demasiada alteración y quizá incluso conseguiríamos decirle algo agradable. Podríamos charlar con esa persona poco amistosa y tal vez incluso mantener una conversación profunda. Sin embargo, en un día en el que nuestro estado de ánimo es menos positivo y nos sentimos irritados de forma automática, se cierra nuestra puerta interna. En consecuencia, incluso si nos encontramos con nuestro mejor amigo o amiga, nos sentimos incómodos y tensos. Estos ejemplos muestran cómo nuestra actitud interior marca una gran diferencia en nuestra experiencia diaria. Así pues, para crear una atmósfera agradable, placentera, dentro de nosotros mismos, de nuestra familia o nuestro entorno, debemos darnos cuenta de que el origen
es el amor. El hecho de crear una atmósfera positiva y amistosa nos ayuda automáticamente a disminuir el miedo y la inseguridad. De esta manera, podemos con mayor facilidad hacer nuevos amigos y provocar más sonrisas para después de todo, pues dejar de ser animales o somos animales sociales. Sin la amistad con otros seres humanos, sin la sonrisa humana, nuestra vida se convierte en desdicha. La sensación de soledad se hace insoportable y se trata de una ley de la naturaleza. En otras palabras, según las leyes naturales, dependemos unos de otros para vivir. Si bajo ciertas circunstancias, debido a que algo no funciona en nosotros, nuestra actitud hacia nuestros semejantes, de quienes dependemos, se vuelve hostil, ¿cómo podemos esperar alcanzar la paz mental o disfrutar de una vida feliz? De acuerdo con la naturaleza básica humana o ley natural, el afecto, la compasión, es la clave para la felicidad. Según la medicina contemporánea, un estado mental positivo o paz mental resulta también beneficioso para nuestra salud física. Si estamos constantemente alterados, acabamos dañando nuestra propia salud. Por tanto, incluso en el aspecto de la salud, la calma mental y la serenidad son muy importantes. Esto demuestra cómo el cuerpo físico es por sí aprecio y responde a la calidez humana, a la paz mental. Debemos de tener en cuenta la naturaleza humana fundamental. Si observamos la naturaleza humana fundamental, vemos que nuestra naturaleza no es de carácter agresivo, sino dócil. Por ejemplo, si examinamos diferentes animales, nos damos cuenta de que los más pacíficos tienen una estructura corporal en concordancia con su naturaleza. De forma similar, la estructura física de los animales de presa pues también se ha desarrollado de acuerdo con lo que son. Comparemos el tigre y el ciervo. Existen grandes diferencias en sus estructuras físicas. Cuando comparamos nuestro propio cuerpo con el de ellos, vemos que nosotros nos parecemos más a los ciervos y a los conejos que a los tigres. Incluso nuestros dientes son más parecidos a los de ellos. ¿No es así? No son como los de un tigre. Nuestras uñas son otro buen ejemplo, pues ni tan siquiera pueden cazar a un ratón, solo con mis uñas de humano. Por supuesto, debido a la inteligencia humana, somos capaces de inventar y utilizar diferentes herramientas y métodos para hacer cosas que sin ellos nos sería difícil realizar. Así como podemos ver, debido a nuestra condición física, pertenecemos a la categoría de animales dóciles. Considero pues que esta es la naturaleza humana fundamental, tal como enseña nuestra estructura física básica. La compasión y la resolución de los conflictos. Dada nuestra situación global actual, la cooperación es esencial, en particular en campos como la economía y la educación. En la actualidad, el concepto de que las diferencias son importantes prácticamente ha desaparecido, como queda reflejado en el movimiento por una Europa occidental unida. Este movimiento es, en mi opinión, realmente valioso y muy oportuno. No obstante, el esfuerzo por crear este estrecho vínculo entre las diferentes naciones no surgió debido a la compasión o la fe religiosa, sino más bien por necesidad. Existe en el mundo una tendencia creciente hacia la conciencia global. En tales circunstancias, una relación estrecha con los demás se ha convertido en un elemento ligado a nuestra propia supervivencia. El concepto de la responsabilidad universal, basada en la compasión y el sentimiento de la humanidad, es muy fundamental. El mundo está lleno de conflictos, por ideologías, religiones e incluso conflictos dentro de las familias, basados en el hecho de que una persona quiere una cosa mientras otra desea algo distinto. Si examinamos el origen de todos estos conflictos, descubrimos que hay varios y existen muchas causas diferentes, incluso dentro de nosotros mismos. No obstante, tenemos a la vez el potencial y la habilidad para unirnos en armonía. Todas estas otras cosas son relativas. Aunque existan muchos puntos que originan conflicto,
Existen al mismo tiempo muchas posibilidades de generar unión y armonía. Ha llegado el momento de poner mayor énfasis en la unión. Aquí, una vez más, debe haber afecto humano. Por ejemplo, quizá uno tenga una opinión religiosa o ideológica diferente a la de otro, que no tenga nada que ver con nosotros. Si respetamos sus derechos y mostramos de forma sincera una actitud compasiva hacia ella, entonces no importa si su idea se adopta a la nuestra. Esto sería algo secundario. Mientras la otra persona crea en ello y se beneficie de tal punto de vista, pues está en su pleno derecho. Por tanto, debemos sentir respeto y aceptar el hecho de que existen diferentes puntos de vista. Lo mismo sucede en el campo de la economía. Nuestros competidores también deben obtener algún tipo de beneficio, porque ellos asimismo han de sobrevivir. En mi opinión, cuando tenemos una percepción más amplia basada en la compasión, las cosas empiezan a ser mucho más fáciles. Una vez más, la compasión es el factor clave. El significado de la compasión como conclusión. Y he hablado extensamente acerca de la compasión sin explicar su verdadero significado. Me gustaría ahondar en el sentido de la compasión, que a menudo suele entenderse erróneamente. La genuina compasión está basada en nuestras propias proyecciones y expectativas, sino en los derechos del otro, independientemente de si la otra persona es un amigo íntimo o un enemigo. El hecho de que desee la paz y la felicidad y quiera superar el sufrimiento ha de servirnos de base para desarrollar el genuino interés por su problema. Esto es la compasión auténtica. Normalmente, cuando nos interesamos por un amigo íntimo, llamamos a esto compasión. Esto no es compasión, es apego. Incluso en el matrimonio, aquellos que perduran a lo largo del tiempo lo hacen no debido al apego, aunque generalmente está presente, sino porque también existe compasión. Los matrimonios que duran solo poco tiempo pues experimentan falta de compasión. Existe solamente apego emocional basado en proyecciones y expectativas. Cuando el único punto de unión entre amigos íntimos es el apego, incluso un pequeño detalle puede hacer cambiar nuestras proyecciones. Tan pronto como cambian nuestras proyecciones, desaparece el apego porque estaba basado únicamente en aquellos. Es posible tener compasión sin apego y de forma similar sentir enfado sin odio. Por consiguiente, necesitamos hacer una distinción clara entre la compasión y el apego, y entre el enfado y el odio. Esta claridad de conceptos es útil en nuestra vida diaria y en nuestros esfuerzos hacia la paz mundial. Considero que estos son los valores espirituales fundamentales para la felicidad de todos los seres humanos, independientemente de si uno es creyente o no. La compasión y el individuo, el propósito de la vida. Hay una gran pregunta que subyace bajo nuestras experiencias, no importa que pensemos en ella conscientemente o no. ¿Cuál es el propósito de la vida? He considerado esta pregunta y me gustaría compartir mis pensamientos con la esperanza de que pueda aportar un beneficio práctico y directo a todos aquellos que lo lean, o que lo escuchen y lo reflexionen. Creo que el propósito de la vida es ser feliz. Desde el momento del nacimiento, cada ser humano busca la felicidad y no quiere el sufrimiento. Esto no se ve afectado ni por las condiciones sociales o de educación, ni por las ideologías. Desde lo más profundo de nuestro ser, simplemente deseamos ser felices. No sé si el universo con sus incontables galaxias, estrellas y planetas tiene un significado más profundo o no, pero en último término, está claro que nosotros, seres humanos que vivimos en esta tierra, nos enfrentamos a la tarea de conseguir una vida feliz. Por ello, es importante descubrir aquello que traiga consigo el mayor grado de felicidad. Pero ¿cómo alcanzar la felicidad? Para empezar, podemos dividir cada tipo de felicidad y sufrimiento en dos categorías principales: mental y física. De las dos, la mente es la que ejerce una mayor influencia en la mayoría de nosotros, exceptuando aquellas situaciones en las que nos encontramos gravemente enfermos y sin cobertura para las más básicas necesidades. Nuestra condición física desempeña un papel secundario en la vida. Si el cuerpo está satisfecho, virtualmente lo ignoramos.
La mente, sin embargo, registra cada hecho, no importa lo pequeño que sea. Por ello debemos dedicar nuestro esfuerzo más serio a obtener la paz mental. Desde mi propia y limitada experiencia, he descubierto que el mayor grado de tranquilidad interna viene del desarrollo del amor y la compasión. Cuanto más nos preocupamos de la felicidad de los demás, mayor es nuestro sentimiento de bienestar, cultivando un sentimiento cálido, cercano a los demás. Automáticamente ponemos nuestra mente en un estado de calma. Esto nos ayuda a remover todos aquellos miedos e inseguridades que podamos tener y nos da la fuerza necesaria para enfrentarnos a cualquier obstáculo que surja. Es la fuente última de éxito en la vida. Mientras vivamos en este mundo, estamos destinados a encontrar problemas. Si en estos momentos perdemos la esperanza y nos desanimamos, disminuiremos nuestra capacidad para enfrentarnos a las adversidades. Si por otro lado recordamos que no somos los únicos, sino que todo el mundo debe experimentar sufrimientos, esta perspectiva más realista de la situación aumentará nuestra determinación y capacidad para superar los problemas. Es más, con esta actitud, cada nuevo obstáculo puede ser visto como otra oportunidad para mejorar nuestra mente. Así pues, podemos esforzarnos gradualmente para convertirnos en seres más compasivos. Es decir, podemos desarrollar una simpatía genuina por el sufrimiento de los demás, conjuntamente con el deseo de ayudarles a remover su dolor. Como resultado, aumentará nuestra propia serenidad y fuerza interna. Nuestra necesidad de amor. Finalmente, la razón por la que el amor y la compasión trae la mayor felicidad es simplemente porque nuestra naturaleza las aprecia por encima de cualquier otra cosa. La necesidad de amar es la base de la existencia humana. Es el resultado de la profunda interdependencia que todos compartimos. No importa lo hábil o capaz que sea un individuo, por sí solo él o ella no sobrevivirá. No importa lo vigoroso o independientemente que uno se sienta durante los periodos más brillantes de la vida. Cuando uno está enfermo, o es muy joven o muy viejo, debe depender de la ayuda de los demás. La interdependencia, desde luego, es una ley fundamental de la naturaleza. No solamente las formas de vida más desarrolladas, sino también los más diminutos insectos son seres sociales, quienes, sin ninguna religión, leyes ni educación, sobreviven a través de una cooperación mutua basada en el reconocimiento innato de sus propias interconexiones. El nivel más sutil de los fenómenos materiales está también gobernado por la interdependencia. Todo fenómeno, desde el planeta en el que habitamos hasta los océanos, nubes, bosques y flores que nos rodean, surge con dependencia de unos modelos muy sutiles de energía. Sin la apropiada interacción, se disuelven y decaen. Es debido a que nuestra propia existencia humana es tan dependiente de la ayuda de los demás, por lo que nuestra necesidad de amor está en la base misma de nuestra existencia. Por ello necesitamos un genuino sentido de responsabilidad y una preocupación sincera por el bienestar de los demás. Dejando un espacio para la segunda parte de la carta espiritual para el mundo, te recuerdo que esto es basado en todos los maestros de todos los tiempos que han anunciado siempre cómo ser feliz a través de la paz de la humanidad. No del hombre para el hombre, como lobos feroces, sino del hombre para el hombre a través de ese reencuentro espiritual. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0090. Muchas gracias y que se reencuentren el uno para el otro. Que pasen buena tarde.